por outsourcing, que básicamente significa que ellos no fabrican, sino que tienen que mandar a fabricar sus diseños de circuitos integrados, sus carcasas para los celulares, etcétera. El diseño, ellos también lo pueden mandar a diseñar a estas casas de diseño particulares y la manufactura, últimamente, pues se ha visto que no solamente Apple, sino muchas empresas muy grandes de semiconductores que ya comercializan su producto final al usuario, pues están mandando este diseño para manufactura con TSMC, quien es el que domina ahora la fabricación de circuitos integrados con el menor nodo tecnológico en la actualidad. También tienen ellos dentro de sus operaciones el ensamblado muy eficiente, líneas de ensamblado que son soportadas por plantas automatizadas y con energías renovables. Y bueno, pues todas estas operaciones con esta logística de entrada les ayuda para que sean ellos uno de los principales distribuidores a nivel mundial de sus productos, no solamente en tiendas físicas, sino también en plataformas en línea, etcétera. Y tienen sistemas con una logística integrada en tiempo real para poder monitorear y hacer más cosas ahí. De igual forma, su marketing, su servicio y todo ello, dependiendo de la inversión que hagan, pues va a incrementar o disminuir su margen de ganancia. De igual forma, sus actividades de soporte. Si esto ya lo empezamos a trabajar para la industria de semiconductores, sabemos que dentro de la industria de semiconductores, y este es un diagrama simplificado y que solamente corresponde a la parte de las operaciones, es decir, estoy omitiendo ya la logística de entrada, la logística de salida, solamente centrado en la parte de operaciones, pues aquí vemos que hay tres etapas principales. Hay diseño de circuitos integrados, hay fabricación de estos diseños de circuitos integrados en casas de manufactura. Las más importantes ahora pues son TSMC, Samsung, son las dos que mantienen la vanguardia con los nuevos tecnológicos más pequeños. Y después está esta otra tercera parte que no es menos importante. Es muy importante tener asegurado un buen ensamblado, pruebas y también empaquetado de todos estos circuitos que ya llevaron estas cadenas. Vemos aquí abajo que algunas de estas actividades también tienen involucradas pues actividades muy importantes. Por ejemplo, para el diseño está el suministro del software para diseñar, por ejemplo, varias herramientas de EDA. Está también la cuestión del uso de propiedad intelectual, por ejemplo, arquitecturas ARM ya licenciadas que se han probado y que le facilitan el trabajo a los diseñadores para poder armar sus circuitos cada vez más complejos. De igual forma, en la fabricación, los proveedores o suministradores de insumos a la fabricación, pues son básicamente aquellos que manejan químicos y materiales, por ejemplo, silicio, gases, fotorresist, etcétera. Equipo de manufactura se ha hecho muy importante ahora con la competencia para nodos cada vez mayormente escalados. Sabemos que Holanda es el país que maneja las herramientas de fotolitografía más avanzadas del mundo por una compañía ASML, que sin embargo esta compañía también utiliza muchos de sus suministros del extranjero, no solamente se hacen en Holanda. La óptica para poder hacer eso está en otros países y pues todo ello lo complementan y lo unen muy bien en su equipo de manufactura para fotolitografía. Adicionalmente, aquí les muestro algunos ejemplos de lo que es algunas de las compañías para EDA, algunas de las más importantes. Aquí está, por ejemplo, está aquí Altium, Altair, Ansys, Arteris, Cadence, Keysight, etcétera, para las empresas de IP que se están utilizando para los diseños más complicados a mayor escalamiento. Están ARM, SoftBank, AlphaWave, Imagination Technologies, Synopsys, Cadence Design, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos proveedores ya están viéndose como de los más importantes y que si se asegura de que haya flexibilidad para poder escoger y seleccionar algunos de estos suministradores dentro de la cadena de suministro de esta cadena de valor, pues se evitarían los problemas que ahora tenemos y que se agudizaron durante la pandemia. Haciendo un poquito más de análisis en esta cadena de valor de los semiconductores, pues aquí vemos que las tres actividades principales, que es el corazón de la industria de los semiconductores, están aquí: el diseño de los circuitos integrados, la fabricación a nivel oblea de los chips y los servicios ATP. Cada una de estas actividades está apoyada por actividades
como el software y la propiedad intelectual que se usa no solamente para el diseño de los chips, también en la fabricación de obleas y en ATP. Y esta actividad de soporte, a su vez, se respalda por medio de equipos químicos obleas, sobre todo para fabricación y para servicios ATP, de esta manera. En ese sentido, pues así se está haciendo la cadena de la industria de valor de los semiconductores. Y si hiciéramos un análisis un poco más específico de las industrias y los países que son la punta de lanza en este momento para poder participar en la cadena de los semiconductores, pues vemos que en la parte de diseño está Estados Unidos, está Corea del Sur. Los proveedores para esta actividad pues son Estados Unidos mismo y también la Gran Bretaña para suministrar herramientas EDA y de propiedad intelectual. En la parte de manufactura que se asocia a la fabricación, está Taiwán y Corea del Sur como las industrias, los países con la industria más avanzada para poder fabricar circuitos integrados con el menor nodo tecnológico, en este caso menor a 10 nanómetros. China se incluye cuando esto se va a nodos mayores a 10 nanómetros y Japón se incluye cuando se considera bloques de memoria, memoria avanzada, que por cierto, ahorita la memoria es algo muy importante por la complejidad de las operaciones masivas que se necesitan hacer para circuitos integrados enfocados a tareas de inteligencia artificial. Y esta parte de mercado es muy importante desde no solamente dentro de la comercialización, sino dentro de la investigación. Aquí creo que hay un nicho de mercado muy importante para muchos países de Latinoamérica que estén involucrados en ello. En la parte de servicios ATP, al menos para ensamblado y pruebas, está Taiwán, está China y Corea del Sur, y muchos de ellos, si no es que todos estos países, están haciendo estas actividades de manera indirecta, es decir, están utilizando fuentes de outsourcing para ensamblado y pruebas, algo que se conoce como OSAT. No todos los países, como nos damos cuenta, pueden hacer todo esto. Esa fue una de las razones por las cuales Intel, por ejemplo, hasta hace 20 años y otros actores principales, sobre todo en Estados Unidos, ya se tuvieron que alejar de la competencia directa con otros actores dentro de esta industria porque ha sido muy costoso y muy complicado poder competir con especialistas en cada una de estas áreas, especialistas como TSMC para la parte de fabricación y especialistas como China para la parte de ATP. Aquí pues vemos que no hay ningún país latinoamericano, estamos realmente fuera de esta cadena de valor de los semiconductores, al menos para la parte de la comercialización. Sin embargo, dentro de la parte de investigación creo que hay mucho por hacer y espero que esto se pueda reflejar en lo que resta de la plática. Eh, las preguntas sí las voy a tomar al final, por favor, si me permiten. Aquí tratamos desde hace un par de años y el año pasado se actualizó esta cadena de valor de la industria de los semiconductores en México. Sabemos que la industria de los semiconductores en México se ha manejado principalmente para la parte de maquila y sobre todo para servicios ATP en el norte del país, aprovechando la ventaja logística que hay con la cercanía con Estados Unidos. Sin embargo, también en los últimos años, quizá décadas, ha habido un poco de diseño de chips, ha habido muchos servicios ATP. Lo que no hemos tenido ha sido, al menos de manera tan fuerte, la parte de manufactura. La manufactura se ha reducido a cuestiones de laboratorios académicos, pero al menos en la parte de diseño sabemos que hay empresas nacionales como Circuify Semiconductors que hacen mucho diseño para utilizando algunas cuestiones de IP integrado, y también está Querétaro Semiconductores, que es una empresa que en realidad está un poco afuera de estas actividades directas porque ya es un usuario de semiconductores, es decir, está tomando semiconductores que ya están, que los puedes conseguir así a granel desde China, desde Estados Unidos, desde estos lugares un poco más especializados, armar prototipos, armar componentes, y de esta manera QSM ya se puede conectar directamente con los modelos de negocio para poder realizar otras actividades. Estas son dos, no son todas, pero son dos de las industrias principales de semiconductores que tenemos en México, y sabemos que hay que aprovechar esta parte de ATP. ATP es una área de oportunidad también muy importante, no solo para México, para muchos países de Latinoamérica, pensando
que no es necesario invertir en esos cuartos limpios que son muy caros para la parte de manufactura y que tampoco es necesario invertir tanto dinero en las herramientas de cómputo y de Cadence, Synopsys, etcétera, estas herramientas EDA para poder hacer diseño, porque ambas actividades requieren de un entrenamiento, al menos a nivel de licenciatura, por 5 años. Quizá una maestría involucra 2 años más y es un proceso realmente complicado para cualquier industria. Sin embargo, los servicios ATP son mucho más sencillos de realizar, los entrenamientos son más directos y esto es algo en el que creo que muchos países de Latinoamérica tienen oportunidad. Entonces, ya con esto podemos entender un poquito más en dónde estamos, al menos en la parte de México, respecto a la tecnología de fabricación de circuitos integrados. Y aquí voy a empezar a hablar un poquito de cuestiones técnicas. Antes de pasar, si alguien levantó la mano, adelante, por favor. Ah, sí, ¿qué tal? A ver, justo tenía una cuestión de que mencionaste que en la parte de diseño o manufactura no estaba en Latinoamérica, pero por lo que vi, por ejemplo, hay una pequeña mayoría, más que todo en el diseño, por lo que he entendido. O sea, como que en Latinoamérica sería más viable, por lo que he escuchado también, que sería primero el diseño más que también la fabricación, por lo que es muy costosa, según tengo entendido, ¿no? Por ejemplo, para hacer esos semiconductores se necesitan las máquinas de fotolitografía, que tendría, por ejemplo, ASML, que por lo que he visto cuestan casi como 340 Sí, son millones, muy así. caras. Pero Sí. ¿cuál es la pregunta? En la parte de diseño, Latinoamérica también podría, sobresalir. Sí, por supuesto. De hecho, Chile tiene uno de los centros de diseños más importantes para Latinoamérica por medio de Synopsys. Es un nodo regional para el diseño. Sabemos que Costa Rica también ha entrado en esa parte, inclusive con ATP, y hay otros esfuerzos también para el diseño en donde, como bien lo mencionas, a diferencia de tener cuartos limpios con equipos realmente muy caros, es más económico y quizá más productivo tener unos paquetes licenciados de las herramientas de software EDA que te permiten hacer el diseño aquí, junto con una buena conexión de Internet, y eso ayuda a implementar un laboratorio de diseño mucho más rápido. ¿El problema cuál es? El problema es que hacer un buen diseño que sea competitivo para la industria automotriz, para la industria de la salud, para la industria IoT, para muchas de estas industrias que requieren diseños ya probados, que no necesariamente se van a fabricar en Latinoamérica, sino que se pueden mandar a Europa, a TSMC, a otros lados, etcétera, pero que no tienen esa, digamos, normativa y requerimientos técnicos específicos que cumplan con esas industrias, pues va a ser muy complicado competir. Y en ese sentido, aunque esta actividad pueda ser mucho más fácil de introducirla de manera inmediata comparada con la manufactura, esta sí requiere también entrenamiento exhaustivo y es por eso que ha habido muchos esfuerzos para que desde la licenciatura los estudiantes ya se puedan acercar a las herramientas de diseño y puedan empezar a hacer diseños adecuados. Claro, sí, está bien. Gracias. Listo. Sí, sí, claro. Bueno, entonces, hablando ya de tecnología de fabricación de circuitos integrados, lo primero es empezar a entender los materiales. Así como se comentó hace ratito, si no hay un diseño, no se puede fabricar nada, aunque tengamos el laboratorio, pero tampoco, aunque tengamos el diseño, y si no hay laboratorio, pues no se puede fabricar. Es decir, tiene que haber un equilibrio ahí entre todas estas actividades. Si nos vamos a la parte de manufactura, en manufactura tenemos que conocer muy bien los materiales que se están manejando. Esta tabla trata de representar eso, que son los tres materiales principales que se utilizan en todos los diseños de circuitos integrados, en todos los dispositivos que se van a ir para la manufactura y en todos esos sistemas, componentes que se van a probar en los servicios ATP. Esos tres materiales son aislantes, que están aquí dentro de este rango de conductividad muy baja o resistividad muy alta, aquí en este lado de arriba. Están también los semiconductores con un rango intermedio de conductividad o resistividad. Y después están los metales o los conductores y que pueden tener un elevado rango de conductividad
o muy baja resistividad. Vemos en la gráfica que, por ejemplo, los metales, aquí hay 6 metales, tienen unos puntos que nos dicen en qué parte de su conductividad están presentes. Por ejemplo, desde el bismuto a la plata tienen conductividades en Siemens sobre centímetro de 10 a la 4 a 10 a la 6 aproximadamente, es decir, son muy conductivos. En el extremo opuesto vemos a los aislantes y aquí, en lugar de observar conductividad, lo podemos manejar por resistividad. Vemos al vidrio hasta el cuarzo fundido y su nivel de resistividad va del orden de 10 a la 11, 10 a la 10 más o menos ohms por centímetro hasta 10 a la 18 ohms por centímetro. Son más o menos 26, 25 órdenes de magnitud totales los que hay de diferencia entre materiales conductores y materiales aislantes. Y esa es una propiedad eléctrica con una ventana tan amplia en este parámetro de 26, 25 órdenes de magnitud que se está aprovechando muy bien en la industria de semiconductores para poder armar dispositivos. En medio, pues vemos que ya no hay puntos, vemos que hay barras, y esto significa que estos materiales semiconductores, principalmente cristalinos, como el silicio, que lo conocemos muy bien, podemos modular su conductividad o su resistividad desde valores en este rango hacia acá, cubriendo al menos unos 4 o 5 órdenes de magnitud. Y eso se logra introduciendo impurezas que hacen un fenómeno que se llama dopado de impurezas dentro del silicio para poder hacerlo más conductivo con electrones o más conductivo con huecos, que es la ausencia del electrón. De igual forma, el germanio, el arsenuro de galio y otros materiales para cuestiones optoelectrónicas, pues es posible doparlo y vemos que hay algunos que pueden aumentar o tener una ventana mucho más amplia para poder hacer eso. Hay algo muy curioso que es la estructura del material. Por ejemplo, aquí el vidrio y el cuarzo fundido básicamente es el mismo material, es óxido de silicio. La diferencia es que el dióxido de silicio en el vidrio presenta una estructura amorfa, lo que significa que sus átomos no están ordenados, y eso se ve aquí. Esta es una estructura amorfa donde los átomos de silicio y los átomos de oxígeno realmente no están ordenados, pero en el cuarzo fundido, esos átomos de silicio y de oxígeno sí están ordenados de manera periódica y se representa por esta estructura cristalina, donde hay periodicidad. Aquí la ven en el plano, pero en realidad es en 3 dimensiones. Entonces, a pesar de que es el mismo elemento, son los mismos silicios, los mismos oxígenos, la, el arreglo atómico de cada uno de estos elementos va a producir un cambio en la resistividad de al menos 7, 8 órdenes de magnitud. Y no solamente lo hace en la resistividad, también lo hace en las propiedades ópticas, en las propiedades térmicas, etcétera, en las propiedades acústicas. Si a veces queremos checar si queremos comprar unas copas de cristal comparado con unas copas de vidrio común, pues uno choca las copas y va a escuchar un sonido muy particular de las copas de cristal comparado con las copas de vidrio, que no son así. Si uno expone esas copas de vidrio o de cristal a un horno a 1000 grados centígrados, estas se van a empezar a disolver, se van a empezar a fundir, pero estas no, estas pueden soportar más de 1400 grados centígrados sin que eso ocurra. Y así con otras propiedades ópticas, térmicas, químicas, inclusive, etcétera. En medio está este arreglo atómico que es el policristalino. Básicamente significa que los átomos están ordenados periódicamente, sí, pero dentro de rangos micrométricos. Es decir, estos átomos que están aquí pueden estar alineados en esta dirección, encontrar una frontera del grano policristalino y tener átomos ordenados en otra dirección aquí y así sucesivamente. El plano cristalino dominante es el que va a dar las propiedades electrónicas, físicas, químicas, térmicas, ópticas, etcétera, del material final. Y dentro de los materiales cristalinos, el silicio, pues sabemos que tiene una estructura como esta, son dos cubos cúbicos centrados en las caras y desplazados a un cuarto de la diagonal principal, o, dicho de manera más sencilla, es una estructura cúbica del tipo diamante, donde los átomos están distribuidos de esta manera. Y de igual forma, el arsenuro de galio también tiene una estructura de ese tipo, solamente que ahora la red cristalina de la celda unitaria se comparte con átomos de galio y con átomos de arsénico. La constante de la red
para ciertos planos cristalinos importantes, como el plano 100 para el silicio, es de aproximadamente, no de aproximadamente, es de 5.4 angstroms, y para el arsenuro de galio es de 5.6 angstroms, lo cual lo hace compatible para ciertas cuestiones de optoelectrónica o esa electrónica híbrida entre materiales como este con el silicio, aprovechando esta estructura de la red. Con estos materiales se pueden hacer muchas cosas, pero tanto estos puntos aquí como estos puntos acá se han tomado a partir de materiales en volumen o en bulto, es decir, son materiales muy grandes, espesores muy grandes si estamos hablando de películas delgadas, pero como les he mencionado, la industria electrónica, tanto el diseño, la manufactura y los servicios ATP, se está encargando de realizar el desarrollo de chips con materiales cada vez mucho más pequeños. ¿Y qué va a pasar con estos materiales? Para el caso de los aislantes, ya esos puntos en realidad empiezan a desplazarse hacia niveles de resistividad cada vez más bajos. Ya no son tan aislantes, ya hay corrientes de fuga. Por ejemplo, el óxido más importante para toda la industria de semiconductores es el óxido de compuerta de los transistores de efecto de campo, y conforme se va haciendo más delgadito el espesor de ese óxido de silicio, pues la corriente de fuga en la compuerta ya empieza a incrementar. Es este vidrio que está aquí, no es un cuarzo, es vidrio, el que empieza a aumentar de manera exponencial su conductividad o baja de manera exponencial su resistividad, lo cual incrementa la fuga. Por el otro lado, los metales también empiezan a observar efectos a nanoescala. Todos estos ya no son tan conductivos, empiezan a volverse cada vez más resistivos, de tal forma que los defectos que hay, sobre todo en las fronteras de grano de estos metales que normalmente son policristalinos, ya empiezan a tener impacto cuando las dimensiones de estos materiales también son muy pequeñitas. Con los semiconductores, por supuesto que también pasa algo similar, y ahí lo importante es que el ancho de banda prohibido de los semiconductores es posible modularlo. Uno pensaría que la industria de semiconductores ya está limitada o de alguna manera está en peligro por estos efectos en nanoescala que ya en donde ya no es posible tener los valores fijos de conductividad o resistividad para los tres materiales. Pero en realidad lo que se está haciendo es explotar esos fenómenos en nanoescala para los tres materiales y poder explotarlos en los dispositivos más avanzados que conocemos hasta ahora. Y eso incluye la computación cuántica. Espero poder llegar a ese punto para poder explicarles. Con estos materiales en bulto, todavía sin considerarlos en nanoescala, podemos fabricar diversos dispositivos. Por ejemplo, colocando un metal encima de un semiconductor y, ojo, aquí hay una condición muy importante, sin defectos en la interfase, que eso es algo muy importante, podemos fabricar este tipo de dispositivos como los diodos Schottky, que son muy rápidos comparados con los diodos de unión PN. Las aplicaciones para diodos Schottky son variadas. Una de ellas es que son muy útiles para utilizarlos como detectores de microondas por su rápido tiempo de respuesta. Si en medio de estos dos materiales colocamos un óxido de mucha calidad, sobre todo para reducir los defectos que hay en esta interfase con el semiconductor que está aquí abajo, pues eso básicamente es el corazón de los transistores de efecto de campo tipo MOS. También es el componente principal de los capacitores para poder hacer una celda dinámica RAM como esta que está aquí. Entonces, esta estructura tan simple nos permite explotar muchísimas cosas que hay en el campo de la lógica y memoria para la industria de semiconductores. La industria de semiconductores pues también está enfocada en desarrollar dispositivos para tecnología lógica, que son básicamente es procesamiento de datos, como estos transistores de potencia o los transistores MOS de efecto de campo, y la tecnología de memoria, que básicamente es el almacenamiento de datos. También hay otras tecnologías como la de sensores, como la tecnología térmica, como la de radiofrecuencia, etcétera, etcétera. Si el semiconductor lo hacemos de diferente tipo de dopado, este rico en electrones con carga negativa y este rico en huecos con carga positiva, esto ya es una unión PN, y esa unión PN nos permite hacer desde diodos simples hasta transistores bipolares de unión con otra capa más aquí. Y si le agregamos otra capa más para hacer tres interfaces, tendríamos rectificadores controlados de silicio para alta potencia. Estos transistores realmente ya se han dejado de usar desde hace algunas décadas por su elevado consumo de potencia, a pesar de que estos han sido mucho más rápidos, mucho más veloces comparados con los transistores de efecto de campo.
Eh, Actualmente hay un resurgimiento de esta tecnología en procesos BICIMOS, que es agarrar lo mejor del mundo bipolar y lo mejor del mundo CMOS para poder tener una tecnología con muy bajo consumo de potencia y alta velocidad para cumplir los requerimientos de los diseños modernos. Si estos semiconductores no fueran silicio, fueran otros como arsenuro de galio, fosfuro de galio, nitruro de galio, inclusive para cuestiones de potencia y sobre todo para cuestiones de optoelectrónica, uno podría desarrollar desde diodos láser, transistores de alta movilidad electrónica, dispositivos acoplados de carga, etcétera. Entonces vemos que sabiendo combinar los diferentes materiales, que en realidad solo son tres, y cuidando las interfaces que hay entre cada uno de estos materiales y sus combinaciones, es posible diseñar, fabricar y probar muchísimos semiconductores. Y si a eso le agregamos la variable del escalamiento a dimensiones nanométricas, pues ahí tenemos un mundo por hacer. Entonces, eso es lo que ha estado ocurriendo. Para sistemas, pues aquí tenemos varios, tenemos sistemas microelectromecánicos. Yo creo que ya lo identificarán por aquí. Tenemos varios transistores canal N, varios transistores canal P, algunas resistencias bastante grandes de polisilicio, un capacitor enorme. Esto es un amplificador operacional en donde ya están interconectados de manera bastante precisa tanto transistores, resistores, capacitores entre sí para poder hacer la función de amplificación. Sistemas como estos, en donde un dispositivo se conecta con otro más para hacer, por ejemplo, compuertas lógicas. Esto ya es un circuito. Varias compuertas lógicas, varios circuitos como estos se pueden conectar para hacer compuertas lógicas más complicadas, módulos y sistemas. Todos estos ejemplos forman parte de los sistemas que se pueden hacer. Algunas imágenes de los que se han hecho aquí en el INAOE en México es, por ejemplo, este convertidor analógico digital de hace casi 30 años en una tecnología CMOS de 10 micras. Hace casi también 30 años este chip para poder caracterizar el polisilicio para hacer sistemas microelectromecánicos, switch de radiofrecuencia hace 16 años para transmitir ondas electromagnéticas de varias cientos de gigahertz desde este punto hasta este punto utilizando un conmutador electrostático que se diseñó y se fabricó aquí en el INAOE. Sensores químicos para iones, explotando la estructura de capacitor, también se ha podido hacer. Y todos estos son sistemas que aprovechan las propiedades de los diferentes materiales, que son tres, aislantes, semiconductores y metales. Si recordamos un poquito la historia de la electrónica, este es un poquito de repaso de la electrónica como la conocemos. Ya son pues básicamente 80 años desde que se inventó el primer transistor, que fue un transistor bipolar en los laboratorios Bell en Estados Unidos. Fue en diciembre de ese año. Este es un corte más o menos tridimensional de ese transistor. Tenemos dos zonas tipo N ricas en electrones, una zona tipo P en medio, y la idea es que esta terminal de emisor emita electrones hacia esta terminal de colector. El colector tiene que colectar los electrones emitidos por el emisor y dependiendo de la modulación de esta terminal de base con un voltaje o corriente aplicado, la región de agotamiento en esta interfase de arriba y en esta interfase de abajo se puede modular de tal forma que la corriente puede ser mayor o menor dependiendo de la polarización en esta terminal de base. Entonces, si lo observamos, este es un dispositivo muy útil porque es una fuente de corriente controlada por corriente. Es muy rápida, pero tiene gran consumo de potencia. Entonces, ahí hay una ventaja y desventaja. Unos años después se crea el primer circuito integrado, Robert Noyce, en Fairchild Semiconductor aquí, y Jack Kilby en Texas Instruments. Vemos que el circuito de Robert Noyce es más profesional, tiene 6 pads periféricos. A diferencia de Jack Kilby, Robert Noyce tuvo el gran acierto de hacer dos cosas. Uno, empezar a realizar el proceso fotolitográfico, que es la transferencia de patrones hacia una oblea semiconductora,
Y número dos, que quizá ha sido el más importante, es que a diferencia de Jack Kilby, que utilizó germanio como sustrato semiconductor, Robert Noyce utiliza silicio. Y sabemos que el silicio tiene una de las interfaces mucho más, digamos, menores, con menores cantidades de defectos, mucho más efectiva para el transporte de carga. No hay tantos defectos como la interfase que se forma en germanio semiconductor. Y esto, pues, fue lo que detonó a la industria de semiconductores desde este año. De hecho, Fairchild Semiconductor se transformó en la empresa que ahora conocemos como Intel Corporation. Un año después, el primer transistor de efecto de campo se inventa también en los laboratorios Bell. Aquí vemos que la separación entre fuente y drenaje es de 10 micrómetros. Esta plasta aquí grande es de aluminio. Se ve muy rudimentario, pero funciona. A diferencia del transistor bipolar, esta es una fuente de corriente controlada por voltaje, ya que el voltaje aplicado en este metal de compuerta permite activar o desactivar un puente o canal que conecta a esta fuente y a este drain, de tal forma que podemos tener los estados de apagado y encendido del transistor con un consumo de potencia muy pequeñito, ya que este óxido en los años iniciales de fabricación pues era realmente grueso. Sin embargo, conforme este óxido de compuerta, que es un dióxido de silicio amorfo, se ha hecho más delgado, su propiedad aislante se ha perdido, como lo veníamos observando. Y es por ello que fue necesario desde el 2007, ya casi 20 años, en enero del 2007, Intel Corporation fue la primera empresa en todo el mundo que reemplaza el óxido de silicio de más o menos 1.4, 1.6 nanómetros de espesor por óxidos con alta constante dieléctrica, 5 nanómetros, 4.6 nanómetros, reduciendo la corriente de fuga aquí, pero manteniendo la capacitancia equivalente, aprovechando esta alta constante dieléctrica. Algo curioso es que TSMC en realidad introduce sus óxidos de alta constante eléctrica muchos años después. Intel lo hace en 2007 para el nodo tecnológico de 45 nanómetros. TSMC lo hace por ahí del 2016. Perdón, Intel lo hace en el 2007, hace casi 20 años, en el 2007. TSMC lo hace por ahí del 2010, 2012, 2016 y lo hace para el nodo tecnológico de 28 nanómetros. Es decir, hubo que esperar, TSMC tuvo que esperar varios años para poder probar, experimentar y entender cómo introducir estos materiales en los transistores que ahora vemos. Y ahí hay también una especie de ventaja para los laboratorios experimentales en la academia, donde se pueden hacer muchos experimentos para poder ofrecer los transistores con mayor capacidad que permitan a estas industrias poder llevarlos a producción. Ya en épocas más recientes, hace 5 años, IBM lanza estos transistores que están formados por multicapas. Ya la compuerta es una aleta, y el silicio ya ahora son pequeñas capas de silicio apiladas una encima de otra. Las dimensiones experimentales que ha probado IBM en ese año han sido muy pequeñitas. Ya se hace un salto de 3 órdenes de magnitud, de 10 micras a 5 nanómetros, por ejemplo, y esos son transistores que han estado funcionando. La ventaja de todos estos transistores es que se puede ver como una simple función. Una de ellas es funcionar como un interruptor para el flujo de electrones, al menos los transistores de efecto de campo. Puede ser un interruptor que está en el estado abierto o en el estado cerrado. Otra función es actuar como amplificador, dependiendo de su configuración, pero esta ha sido una de las más importantes. Y si observamos también el avance en la geometría del desarrollo de los transistores, pues todos estos transistores son los que han estado evolucionando el escalamiento de los transistores en los nodos más avanzados. De hecho, TSMC, que les comentaba que apenas en el 2012, 2016 por ahí, introduce los materiales alta K con alta constante eléctrica para reducir la corriente de tuneleo en la compuerta. En ese nodo tecnológico de 28 nanómetros aún sigue utilizando transistores planares. Es decir, TSMC se ha llevado un retraso no solamente en la innovación de materiales, sino también en la innovación de geometrías. Ya en los nodos más modernos, por debajo de los 20 nanómetros, ya para TSMC ya han estado utilizando FinFET, pero otras industrias han estado avanzando muchísimo en esto.
y creo que ahí hay muchas cosas que se pueden aprender. Una de las tendencias principales es que a pesar de que estos transistores manejan un transporte de la carga desde sus múltiples fuentes hacia sus múltiples drenajes de manera controlada, el escalamiento ya es muy complicado. Y este transporte horizontal o paralelo a la oblea ahora se ha estado modificando para hacer un transporte vertical a la oblea, perpendicular, es decir, aprovechando la introducción de diversos materiales en las etapas de múltiples niveles de metal, múltiples capas de metal, sobre todo en las etapas back-end offline de los circuitos integrados, incrementando el escalamiento al reducir el área y sobre todo aprovechando que hay transistores que aprovechan materiales en dos dimensiones que lo hacen posible a temperaturas menores de 400 grados centígrados. Esta es una oblea de IBM con algunos de estos transistores. Cada chip contiene en ese momento 30,000 millones de transistores. Los seres humanos ya andamos, creo que en 8,000 millones de humanos en el planeta. Eso significa que a cada humano en este momento le corresponderían casi 4 transistores por cada uno de estos chips. Y en esta oblea pues hay muchos chips. Y esta empresa es una de muchas empresas que fabrican cientos, si no es que miles de obleas. Entonces, realmente nos estamos llenando de transistores y lo importante aquí es qué podemos hacer con estos transistores. Hay que hacer realmente cosas importantes con ellos y algo muy ideal sería que pudiéramos diseñar circuitos con una alta confiabilidad y con muy buenas prestaciones, muy buenos requerimientos, con el menor número de transistores involucrados y que sea con el menor número de área y con el menor consumo de potencia. Ese es el ideal para el diseño. Creo que el área de inteligencia artificial se ha ido con la estrategia opuesta, agarrar el mayor número de transistores posibles con las menores dimensiones y hacer sus funciones a partir de redes neuronales, a partir de machine learning, a partir de todas estas estrategias, pero sin realmente pensar en todas estas condiciones, porque las tarjetas para procesamiento masivo paralelo de NVIDIA, por ejemplo, las más modernas, y de hecho, unas de las tarjetas más sencillas para cuestiones de procesamiento paralelo de NVIDIA, tiene un consumo de potencia de mínimo 700 watts hacia arriba. Es decir, eso ya es un horno de microondas en un solo circuito integrado. Creo que ahí también hace falta mucha innovación en el diseño para poder diseñar circuitos integrados con el menor número de transistores posibles. Estas mismas obleas las probamos aquí en el INAOE. Esta es una foto de una de estas obleas haciendo pruebas, sobre todo en DC y otros colegas en RF, en radiofrecuencia, para poder obtener las estructuras y las características de los transistores. Estas características están aquí, son características bastante buenas, considerando que estos transistores en particular, que son transistores FinFET con 14 nanómetros, pues ya tienen dimensiones realmente muy pequeñitas, pero el control en la región lineal y en la región de saturación con cierta componente parásita de resistencia en serie, pues está funcionando. Si analizamos un poco más a detalle la sección transversal de un proceso CMOS estándar, que de hecho ya está quedando obsoleto porque es muy grande, en este caso de Austria Microsystems de 0.35 micrómetros, pues sabemos que este proceso principalmente se compone de 4 niveles de metal. El proceso está separado por 2 regiones importantes. Una es la parte front-end of line, que es básicamente todos los dispositivos electrónicos que están fabricados sobre la superficie del silicio. Aquí vemos un transistor MOS canal N, vemos un transistor MOS canal P, vemos una resistencia de polisilicio, un capacitor de polisilicio, y todos estos dispositivos pues se fabrican ahí, y arriba de la parte front-end of line tenemos la parte back-end of line, que es la parte que lleva a la metalización, que hace posible que se interconecten entre sí los cientos o miles de millones de dispositivos que van a estar aquí en esta parte. Recientemente también ha habido una tendencia de introducir dispositivos en esta etapa back-end offline, lo que incrementa en esta dirección vertical la integración de dispositivos para hacer chips cada vez más densos. Ahora, este arreglo no es al azar.
Este arreglo es así porque en la parte front-end offline básicamente tenemos procesamientos térmicos muy elevados, temperaturas que alcanzan hasta los 1200 grados centígrados, pero a partir de la parte back-end offline ya el procesamiento térmico también se empieza a reducir. De hecho, la parte back-end offline no debe rebasar los 400 grados centígrados, lo cual limita muchos de los dispositivos que se pudieran poner aquí, pero una tendencia que se está explotando para inteligencia artificial, para los chips más avanzados, es introducir dos dispositivos en esta parte. Uno es memristores en esta zona backend offline y la otra es transistores que es posible fabricarlos a menos de 400 grados centígrados y que tienen condiciones de operación en multinivel. Al introducir esos memristores, que son capacitores MIM, y transistores multinivel, es posible tener memoria dentro de los dispositivos de cómputo, es decir, tener un transistor con capacidad de transistor para procesamiento de datos y con capacidad de memoria para almacenamiento de datos en el mismo dispositivo. Eso es algo que recientemente se está trabajando en todo el mundo, se están acelerando las cosas para saber quién sale con el transistor memoria más eficiente, y eso es algo en lo que tenemos que pensar también en la academia, porque pues no podemos competir con ninguna de estas industrias, pero sí podemos hacer mucha experimentación para al menos poder participar dentro de la cadena de valor de la industria de semiconductores en la parte de manufactura con la parte de experimentación que ha sido invisibilizada, pero pues ahí está presente. Estos circuitos integrados pues pueden tener muchas capas de metal. Algunos avanzados pueden tener más de 14, 16 capas de metal. Vemos que estas líneas de metal se van haciendo cada vez más anchas. Esto para reducir las componentes RC parásita, sobre todo de resistencia parásita, que esa constante de tiempo RC es un retardo de las señales, que sería un desperdicio que tuviéramos transistores muy rápidos aquí en la parte front-end offline y que por los retardos RC, conforme esa señal muy rápida de varios, por decir un número, de varias centenas de gigahertz, vaya encontrando retardos acumulados conforme se va alejando de estas zonas, y esas centenas de gigahertz se reduzcan a decenas de gigahertz por los retardos parásitos. Entonces, también el estudio en radiofrecuencia y el estudio del chip hacia el PCB, hacia la tarjeta de circuito impreso, también es muy importante. Algunas actividades, por ejemplo, de fabricación con las mascarillas para hacer la transferencia de patrones, la manufactura para hacer los diseños, también pruebas, en este caso, todo en relación a la manufactura del circuito integrado, pues son cosas muy importantes que se tienen que verificar. Eh, Hace muchos años se hacía el diseño, por ejemplo, de inversores con este tipo de estructuras. Aquí tenemos un transistor canal N con un transistor canal P. Ambos están conectados con polisilicio por la compuerta. El diagrama en 3 dimensiones y el corte transversal se ve así. Esto ya en realidad es obsoleto. Ya los diseños de circuitos integrados como esa compuerta lógica NOT, es un inversor, ya se está haciendo de manera mucho más eficiente, sobre todo para los transistores que ahora ya son tridimensionales, como estos transistores FinFET. Sabemos aquí, por ejemplo, que este es un transistor canal N, este es un transistor canal P, y que la aleta se extiende para poder conectar la compuerta de esta manera y también ya tener las terminales adecuadas. Esto no solamente hace más eficiente el consumo de potencia porque disminuye retardos, sino que también disminuye el área que se requiere para poder hacer la integración de esta simple compuerta lógica NOT. Para la cuestión de fotolitografía, pues también ha habido una tendencia en utilizar ahora esta cuestión de multi-haces para la transferencia de patrones. Esto también ya cambió. De hecho, ASML está utilizando una técnica en donde está inyectando pequeñas gotas de estaño que son bombardeadas con una radiación láser de ciertas longitudes de onda para poder hacer la definición geométrica mucho más pequeñita. Pero también en dispositivos ha habido una revolución en donde materiales como este metal que es oro y este dieléctrico que es el óxido de aluminio, encima de una película de aluminio, ambos con espesores muy delgados y estimulados solamente con luz de ciertas longitudes de onda, permite generar algunos fenómenos físicos muy interesantes como estos gradientes de electrones. Esto se conoce como
plasmones resonantes de superficie que tienen la particularidad de que entran en resonancia con frecuencias de cientos de gigahertz e inclusive en el rango de los terahertz. El problema es que estos todavía hay que optimizarlos en su estructura, pero básicamente aquí ya contamos con dispositivos que pueden superar la barrera de 1 terahertz para muchos de los circuitos basados en tecnología CMOS. Y eso es algo que se tiene que explotar, se tiene que seguir investigando. Y son materiales realmente muy simples. Seguimos hablando de los mismos tres materiales. Aquí, de hecho, solamente hay dos. Hay metales y hay un dieléctrico. Y en microscopía electrónica, pues también ha habido avances, sobre todo en microscopía electrónica de transmisión. Eh, Vamos a fabricar un transistor juntos. Aquí tengo el corte transversal de lo que es una oblea de silicio. Este oblea de silicio va a estar llena de impurezas, va a tener carga residual, tanto positiva como negativa en la superficie, partículas de polvo, iones, sobre todo de sodio, que se tienen que eliminar, algunas partículas, por ejemplo, algún pequeño filamento de algo que esté por ahí. Todo esto se tiene que eliminar y se elimina con este primer paso que es la limpieza de la oblea de silicio. Esta oblea de silicio después se somete a un proceso de oxidación térmica que recubre toda la superficie del silicio. Aquí nada más la pongo en la parte de arriba para claridad. Y este es un proceso que se conoce como oxidación térmica húmeda del silicio. La oxidación térmica húmeda básicamente lo que hace es producir un óxido muy grueso arriba de una micra en un tiempo razonable, un par de horas a temperaturas de 1000 grados centígrados, más o menos. Este óxido grueso se recubre con fotorresist, básicamente es el depósito del fotorresist, y aquí, ya sea encima de ella o muy cerca de la superficie del fotorresist, se aproxima la mascarilla que tiene patrones transparentes de cuarzo o patrones oscuros de cromo, se hace incidir radiación ultravioleta que nada más va a atravesar a la capa de cuarzo que es transparente a esta radiación ultravioleta. Eso fotosensibiliza esa misma región de fotorresist, la vuelve soluble para que con algún químico especializado esa región se vaya y entonces ya podemos exponer esta zona a lo que es el grabado selectivo de la zona. Este grabado selectivo se hace así. Aquí tenemos un grabado también lateral porque es un grabado isotrópico. Este fotorresist remanente lo retiramos y básicamente ya completamos un primer paso fotolitográfico que nos define las regiones de óxido de campo de este transistor. Después, esta estructura la sometemos a una oxidación adicional, que es un óxido térmico de mucha calidad. Ya no es una oxidación húmeda, ahora es una oxidación en oxígeno seco y con tricloroetileno, que básicamente es cloro que reduce o compensa las cargas positivas de sodio que debe de haber por ahí. Y este óxido se crece a alta temperatura, 1100, 1200 grados y por un tiempo moderado, 1 hora aproximadamente, para generar un óxido de 100 nanómetros o menor. En nuestro caso, el proceso CMOS de INAOE para una tecnología de 10 micrómetros, este óxido fue de 60 nanómetros, 600 Armstrongs de espesor, con una reproducibilidad muy buena a lo largo de varias décadas. Ese óxido, toda la estructura en realidad, ahora se recubre con polisilicio, el cual se somete a un segundo proceso fotolitográfico. Ya no voy a repetir todo el proceso, solamente van a ver el resultado. El resultado es que se genera esta zona solamente central de polisilicio y toda la estructura en su superficie ahora se dopa con fósforo o arsénico, de tal forma que aquí ya tenemos una pequeña concentración acumulada en la superficie del silicio en esta zona y en esta zona. El propósito de este primer óxido aquí fue minimizar el daño mecánico introducido por el dopado, que básicamente es una implantación de iones. Se aceleran los iones y se implantan a fuerza bruta aquí, pero este pequeño óxido ayuda a disminuir ese daño mecánico y este óxido grueso ayuda a que nada de de que esa implantación llegue a esta parte, es decir, aísla esa parte. Aquí ya hay un daño mecánico mínimo, ya hay fósforo o arsénico, pero todavía no está activado. Es decir, ese fósforo, ese arsénico atómico todavía no forma parte de la red cristalina que aquí en la parte del silicio, esa red cristalina que tiene una celda unitaria con constante de red de 5.43 Armstrongs, ya se destruyó.
al menos en la superficie. Entonces hay que recuperarla y para eso se somete esto a un tratamiento térmico. No hay que olvidar que aquí también en el polisilicio hay arsénico o fósforo implantado y ese tratamiento térmico de alta temperatura lo que hace es tres cosas. Redifunde las impurezas hasta encontrar la profundidad de unión adecuada. Esa es una. Minimiza o recupera la estructura cristalina de la red original y sobre todo activa a las impurezas, es decir, el fósforo, el arsénico, que son impurezas de la columna 5 de la tabla periódica de los elementos, pues ya forman parte de la red cristalina misma. Es decir, estas impurezas ya están activadas para poder participar en el transporte. Después de esto, se deposita por CVD, Chemical Vapor Deposition, un dieléctrico, un aislante, en este caso nitruro de silicio, un tercer paso fotolitográfico para definir ahora esta ventana. Ya vemos que esta ventana ya no tiene ningún material encima, este tampoco. Tenemos la evaporación por haz de electrones de un metal, una evaporación en la parte de abajo, un cuarto y último paso fotolitográfico y ya tenemos definido a nuestro transistor con sus terminales de fuente, compuerta, drain y bulto o cuerpo. Aquí son las cuatro terminales del transistor. Esto termina con el depósito de una capa de pasivación en esta superficie para eliminar el riesgo de que ese transistor cambie sus propiedades con impurezas, con contaminantes que hay en el ambiente, inclusive de los cuartos limpios, etcétera. Y ahora que ya tenemos el transistor, pues hay que operarlo. Tenemos aquí nuestras terminales de fuente y de bulk aterrizadas. Tenemos un potencial positivo en compuerta. Esto genera un puente o canal que conecta a fuente y drenaje, pero si no tenemos nada aplicado aquí en drenaje, pues no vamos a tener corriente. Eso se soluciona con este potencial variable en la terminal de drain y eso ya hace circular una corriente en esta dirección. Si lo observamos como una gráfica a diferentes magnitudes del potencial de compuerta, veríamos algo como esto, donde tenemos una zona lineal y una zona de saturación para un transistor de 10 micrómetros de longitud de canal. Y 10 micrómetros de longitud de canal y una W o un ancho de 10 micrómetros. Hay una relación cuadrática entre la corriente de drain y el voltaje de compuerta que se observa todo el tiempo cuando existe un canal con una dimensión arriba de una micra, pero cuando ese transistor ya no es una micra, sino que es más pequeño, esta relación cuadrática ya no se cumple, ya es diferente. Pero hay otra manera de usar estos transistores. Ahora colocamos un potencial fijo aquí en el drain. Si observan, el potencial fijo era aquí en compuerta, ahora es en el drain. Y a pesar de que tenemos este potencial positivo en el drain para estas zonas N más de fuente y drenaje, pues no hay conducción porque no hay todavía un canal que conecte a ambas terminales. Ese canal se forma con ahora este potencial variable en compuerta. Dependiendo de la magnitud de ese potencial variable, vamos a tener un canal que permite el flujo de cierta corriente con cierta magnitud. Si incrementamos este potencial positivo en la compuerta, ese canal se hace más grande, la corriente también se hace más grande. Y si esto lo vemos en una gráfica del tipo corriente de drenaje en función del voltaje de compuerta, veríamos algo como esto para una gráfica lineal, es decir, lineal en el eje Y y lineal en el eje X. Aquí está el voltaje de encendido de los transistores, pero algo muy importante es que, bueno, y aquí también se mantiene la relación cuadrática entre la corriente de drenaje y el voltaje de compuerta, y se puede observar con este crecimiento cuadrático en esta zona. Pero aquí hay algo muy importante. Si este mismo resultado se grafica en formato semilogarítmico, es decir, que el eje Y de aquí, que era lineal, ahora lo graficamos en formato semilogarítmico, esta curva ahora tiene esta forma. El voltaje de encendido, ahora vemos que está aquí, pero abajo del voltaje de encendido vemos que todavía hay una corriente que es exponencialmente dependiente del voltaje aplicado en compuerta. ¿Eso qué significa? Que podemos operar a los transistores de efecto de campo en la región de subumbral antes del encendido y ganar en sensibilidad para aplicaciones, sobre todo en sensores y en aplicaciones de muy bajo consumo de potencia
aprovechando que hay una relación ahora exponencial entre la corriente de drenaje y el voltaje aplicado a la compuerta. Y eso es algo muy útil que pues también se tiene que explotar. Y eso es algo para lo cual también comentaba que el diseño de circuitos integrados se tiene que hacer mucho más eficiente, eh, introduciendo arquitecturas de circuito operando en ciertos regímenes que permitan tener el menor consumo de potencia al hacer diseños con el menor número de componentes involucrados y con el menor consumo de área posible. Los transistores pues han sufrido este cambio de estos materiales de polisilicio y de óxido de silicio que eran muy delgaditos y que tenían una corriente de fuga muy grande, pues esto lo ha reemplazado la industria. Intel lo hace en el 2007, TSMC lo hace en el 2012, 2016. eh, Intel lo hace para transistores planares, TSMC lo hizo también para transistores planares, ahora ya ambos utilizan transistores FinFET, pero la idea fue que se tenía que reducir esta corriente de compuerta tan grande al aumentar el espesor de este dieléctrico. Y esto era un problema importante porque, como observamos en esta gráfica, aquí, por ejemplo, vemos esa corriente de fuga en compuerta en formato semilogarítmico. Son órdenes de magnitud en función del voltaje aplicado en compuerta. Si el espesor de ese óxido es relativamente grande, por ejemplo, 14 nanómetros, la corriente de fuga en compuerta se mantiene dentro del orden de ruido de la medición por debajo de 1 picoamper. El óxido es realmente grueso, mantiene su propiedad aislante, pero si ese óxido se reduce ahora a 2 nanómetros, es decir, ya hay una reducción solamente de 1/7 de 14 a 2 nanómetros, ese aislante ya no es aislante, ya empieza a conducir y la corriente de fuga en la compuerta vemos que, al menos para este caso cercano a 1 volt, aumentó de 10 a la menos 12 a 10 a la menos 4, 8 órdenes de magnitud, que es básicamente, está casi llegando a 1 miliamper, que si multiplicamos esa corriente de 1 miliamper a 1 volt, que básicamente es 1 miliwatt, y lo multiplicamos por los miles de millones de transistores que pueden tener este problema, pues ese miliwatt con 1.000 transistores ya se hizo 1 watt. Con 1 millón de transistores ya se hicieron 1.000 watts. Y eso es imposible para cualquier circuito que esté operando en estas condiciones. Es por ello que se tiene que pensar en qué materiales son los que hay que reemplazar aquí. Y esto obedece a una ecuación muy simple, que es la ecuación de la capacitancia en el óxido, que involucra la permitividad del vacío, la permitividad relativa a este material, al menos esta permitividad relativa, que es un valor complejo. La parte real es su constante dieléctrica, el área del capacitor y el espesor. Si mantenemos el área y esta es que es una constante, las mantenemos al mismo valor. De hecho, pues esta siendo una constante va a estar así. Pero solamente cambiamos la permitividad relativa y el espesor, podríamos ver que para este caso, con 2 nanómetros de espesor y una constante dieléctrica de 3,9, yo aquí la redondeo a 4 para facilidad, la capacitancia de este óxido es de unas 2 unidades. La capacitancia del óxido de silicio es de 2 por unidad de área y multiplicado por la permitividad relativa, permitividad del vacío, perdón, es de 2. Si ahora reemplazamos al óxido de silicio y colocamos óxido de hafnio, que sabemos que tiene una permitividad relativa de 20, y aumentamos el espesor físico, ya no a 2, sino a 10 nanómetros, seguimos manteniendo una capacitancia de 2 efectiva. ¿Qué ganamos ahí? Aumentamos el espesor 5 veces, disminuimos la corriente de fuga, pero la capacitancia equivalente del óxido se mantiene igual en unidades de 2. Y esa ha sido una de las estrategias más importantes desde el 2007, ya casi 20 años, que se sigue manteniendo para acá. Hay materiales alternativos que permiten mejorar eso. En 2005, el óxido de lantano, por ejemplo, permitía obtener espesores equivalentes de óxido menores a 1 nanómetro, es decir, reemplazas este material de óxido de hafnio por óxido de lantano, haces el cálculo y obtienes un espesor equivalente a un óxido de silicio de 1 nanómetro o menos, y estos materiales permiten obtener la menor densidad de corriente de fuga en compuerta, comparado con muchos materiales, incluyendo el óxido de hafnio, que son estos círculos azules no rellenos. ¿El problema cuál es? El problema es
que este óxido de lantano es altamente higroscópico, es decir, le encanta absorber humedad. Y cuando absorbe humedad, lo hace no solamente del ambiente, sino que lo hace también de los materiales adyacentes. Y al observar humedad, la propiedad de tener un muy bajo espesor equivalente de óxido y baja densidad de corriente ya va cambiando, ya se va haciendo hacia esta dirección, lo cual no es conveniente. Esto fue pues récord del mundo hace varios años, hace 21 años, y fue un récord que se superó a los 6 meses. La industria realmente ha estado muy acelerada trabajando en esto. La idea, pues básicamente es poder hacer un stack y manipulación de los materiales, incluyendo materiales en nanoescala, de forma similar a los Legos, como tenemos aquí. Nosotros podemos construir pues, varias cosas con los Legos. Aquí yo veo un coche, un estanque con dos patos, una palmera, una casa, un avión. Imaginémonos así la manipulación de los materiales, que son tres, no son muchos, son tres, pero si a esos tres les agregamos el factor de la nanoescala y entendemos la física, la química, la electrónica de esos materiales individuales y en interfase con otros más, realmente no hay límites, hay muchas cosas que se pueden hacer. La idea es pasar de estos lingotes de silicio a obleas terminadas y en esta siguiente etapa, ya la idea es mostrarles qué tenemos en México para hacer esto. Si se dan cuenta, dentro de la cadena de valor, estamos aquí enfocados en la parte de manufactura, dentro de un laboratorio académico y un poquito de servicios ATP. Dentro del INAOE tenemos 4 actividades principales, al menos dentro de INAOE, la coordinación de electrónica, somos 4 grupos. Yo estoy en el grupo de microelectrónica y en este grupo de microelectrónica hacemos estas 4 cosas. También hay un grupo de diseño de circuitos integrados que hace diseño digital, analógico, modo mixto, NRF, etcétera. Está el grupo de instrumentación, está el grupo de comunicaciones que hace trabajo muy importante para cuestiones de radiofrecuencia, pero en microelectrónica hacemos teoría, modelado, diseño y simulación para muchas cosas, materiales, dispositivos. Hacemos investigación en materiales. Aquí, por ejemplo, pues vemos, es una foto muy bonita porque aquí vemos a los 3 materiales que les he hablado, los materiales cristalinos, los materiales amorfos y los policristalinos, y que pertenecen a los materiales semiconductores, aislantes y metálicos. Hacemos dispositivos con estos materiales, como este transistor de efecto de campo muy rápido, con una pendiente de subumbral de 70 milivolts por década, con un proceso térmico de 75 grados centígrados, ideal para poder introducir esto en sustratos flexibles o hacer compuertas lógicas con muy alta velocidad, como una compuerta NAND que requiere solo 3 transistores y agregarle un capacitor ahí tipo memristor para hacer celdas de un transistor y un memristor para almacenamiento masivo de datos y de manera muy rápida. Este es un proyecto en el que si están interesados, por favor, avísenme, es algo que quiero impulsar. Circuitos también como estos, que son circuitos ahora cuánticos, ya no son circuitos estándar. Sabemos que los circuitos tradicionales que manejan ceros y unos en algún momento van a llegar a su muro y habrá que reemplazar y empezar a explotar la tecnología cuántica. Nuestro laboratorio de microelectrónica involucra recursos humanos, materiales, circuitos, pruebas, empaquetados y muchas cosas que se están haciendo ahí desde hace ya casi 5 décadas, desde principios de los 80s, se ha empezado con este laboratorio. El laboratorio de nanoelectrónica, que ya tiene más equipo actualizado para poder iniciar con un proceso de fabricación CMOS de 0.8 micras de longitud de canal. La idea es llevarlo todavía más abajo, idealmente hasta 0.35 micras. Un proceso CMOS completamente diseñado y optimizado en INAOE. Un laboratorio de microscopía electrónica para hacer microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica de transmisión, para hacer cortes transversales. Aquí, por ejemplo, no sé si alcanzan a notar los diferentes escalas de grises en el aluminio. Si alguien me dice, por favor, si puede ver las diferentes escalas de grises. Sí, un poco. Sí, un poco. Sí, esta imagen me gusta mucho porque cada escala de gris es una zona policristalina diferente. Es decir, aquí los aluminios están alineados, por decirlo de alguna manera, vertical, y aquí horizontal, y aquí a lo mejor oblicuos. Esto es una imagen muy bonita porque nos ilustra la región policristalina de este material conductor. Análisis químico también es posible hacerlo.
Con la microscopía electrónica de transmisión, pues podemos ver más detalles a menor escala. Aquí, por ejemplo, este es el aluminio y esta línea vertical aquí y esta otra línea acá es lo que define a un grano policristalino. Es decir, todos los aluminios aquí están alineados en esta forma, como espero que se vea en esta diapositiva. El resumen es que tenemos laboratorios suficientes para hacer muchas cosas. El proceso CMOS de 10 micras del INAOE desde finales de los 70s a principios de los 80s que empezó con todo esto, ya se está actualizando con un proceso que va a requerir mucha capacitación, muchos estudiantes también que estén involucrados y que permitan fortalecer las actividades de manufactura, al menos desde los laboratorios académicos, para poder decirle y trabajar con los diseñadores y con los que ofrecen servicios ATP y tener una plataforma electrónica moderna y competitiva y laboratorios de caracterización para hacer muchísimas cosas que pues por el tiempo no puedo decirles. Nuestras colaboraciones son con las mejores universidades del país y del mundo, así como con diversos centros de investigación. Si tienen más curiosidad, ustedes pueden checar los laboratorios en esta página. Así está, creo que tienen grabada la sesión. Ahí después les pueden pasar este link sus compañeros. Otra página importante es que entren a esta pestaña del IMEMS, Laboratorio de Innovación en MEMS, que es el que tiene la infraestructura ya ahí listada. Algunos proyectos importantes, no solo para México, sino para Latinoamérica, es que esta plataforma CMOS se requiere usar para poder trabajar de lado con los diseñadores y hacer soluciones en energía, salud, seguridad y muchas cosas adicionales que se han estado incrementando. Esta otra página también es algo importante, es el proyecto iSenseMex, Sensores Inteligentes México, y pues ahí hay varias cosas que también pueden probarse. Finalizo con esta pregunta. ¿México puede fabricar circuitos integrados nanométricos? La respuesta yo creo que va a venir aquí. Hace ya 55 años, Intel fabricó su primer microprocesador con 2.300 transistores, una tecnología CMOS de 10 micrómetros. En el 86, Inaoe ya estaba fabricando también circuitos integrados con más de 1.000 transistores y con la misma tecnología, 10 micrómetros. Eh, pero ahora el INAOE se ha fortalecido junto con los colegas, principalmente de diseño de circuitos integrados, de comunicaciones, con varias herramientas de software que nos permiten hacer nuestros propios diseños de circuitos integrados, enviarlos a fabricar al extranjero. En este momento todavía no tenemos el laboratorio de fabricación a punto, hacer caracterización de dispositivos, hacer nuestros diseños con una dimensión mínima de una micra aquí en el INAOE, fabricar nuestros dispositivos con esa dimensión aquí en el INAOE, caracterizar esos dispositivos aquí en el INAOE. Estos son resonadores de guía de onda coplanar para qubits superconductores que se explotan en cómputo cuántico. Sabemos que hay esfuerzos que se han detenido o distorsionado recientemente, como el de Estados Unidos con su CHIPS Act, el 2022. Ha habido disrupciones en la cadena de valor de los semiconductores y sobre todo en la cadena de suministro. El mercado ha estado ocupado totalmente por TSMC. Ya no, este número ya es obsoleto, ahora ya ocupa cerca del 80% para el nodo de 4 nanómetros y 2 nanómetros que está todavía en pruebas. Las crisis como los conflictos geopolíticos de China, Estados Unidos, Rusia, Ucrania han pues distorsionado esta cadena de suministro. Eh, Ucrania y Rusia, por ejemplo, son de los mayores distribuidores de gases especializados para la industria de semiconductores. China junto con Rusia forman un bloque que concentra más del 70% de paladio para otras aplicaciones, pero pues ha habido esfuerzos importantes desde hace algunos años. Este es algo que se hizo en el 2022, donde Estados Unidos invita a México para poder anticiparse a estas disrupciones de la cadena de suministro de semiconductores que empezó con la pandemia. ¿Se acuerdan con la pandemia cómo no teníamos chips para la industria de automotriz, para la industria biomédica, para los videojuegos, etcétera? Bueno, pues la idea es que eso no ocurra. Ha habido varias cosas, ha habido reuniones de alto nivel, esto fue hace 2 años aquí en México,
Las cuestiones de ATP también son importantes. Creo que México tiene, y no solo México, varios países tienen una muy buena industria de servicios ATP con el entrenamiento adecuado. Y bueno, pues recientemente con estas tarifas de Trump, ya eso se ha flexibilizado. Hay mucha industria, sobre todo en el norte del país, que se puede explotar. Hay proyectos nacionales importantes que se pueden manejar. También ha habido contingencias como esta pandemia de COVID, pero para poder responder a la pregunta planteada al inicio, si bien la industria electrónica se ha enfocado en las últimas décadas a hacer más pequeñitos, cada vez más pequeños los transistores que ahora conocemos, en el mundo, en realidad, el cambio ahora es en hacer circuitos cuánticos, en donde la nanoescala sí está por ahí, no necesariamente en la dimensión planar, pero sí en la dimensión vertical, en los espesores de algunos elementos, y se necesitan muchos diseñadores de circuitos integrados que operen a temperaturas criogénicas. Por ejemplo, este qubit superconductor, si no lo conocían, aquí está. Esta es una guía de onda coplanar. En la línea central se introduce o se inyecta una onda electromagnética que interactúa con unos pequeños capacitores que hay aquí, que están básicamente tuneleando electrones apareados ahí. Y la idea es que esta señal de radiofrecuencia de muy baja potencia no distorsione ni destruya el estado cuántico que está ocurriendo aquí. Es por eso que esta estructura es muy útil, porque se necesita inyectar una señal que permita interactuar y quizá leer el estado cuántico de este capacitor y llevarlo hacia el puerto 2 de salida. Se necesitan diseñadores que permitan hacer integración de circuitos que permitan no solo a la entrada, sino a la salida, interactuar con ondas electromagnéticas y a bajas temperaturas. Eh, Esto ya se está dando. Las aplicaciones para el cómputo cuántico están ahí, ya se están demandando para aplicaciones de inteligencia artificial generativa, realidad virtual, aumentada, comunicaciones muy avanzadas, más allá de 6G. Y la idea es que si bien con la computación clásica uno quiere atacar problemas de alta complejidad en el eje X y la computación clásica de ceros y unos puede tardar muchísimo tiempo, en este caso en la escala de años, es un retardo exponencial. Con la computación cuántica, este retardo es más lineal y llega un punto en el que la computación cuántica ahora va a tardar cada vez menos tiempo en resolver problemas cada vez más complejos. Y esto ya se dio en el 2019 con Google, que demostró la supremacía cuántica y que cada vez están haciendo más cosas. El año pasado le dieron el Premio Nobel de Química y de Física a desarrolladores de herramientas de inteligencia artificial como esta, que es AlphaFold, que permite predecir las estructuras de proteínas que primeramente están, disueltas, no están armadas, pero cuando se empiezan a juntar, forman estructuras que ya es posible predecirlas con estas herramientas. Los servidores de datos para inteligencia artificial, por el gran elevado consumo de potencia, requieren ahora el uso de pequeñas plantas nucleares. Y aquí hay algo interesante porque muchos de estos centros de datos para Meta, para Google, para varios empresas enormes, están colocando estos centros de datos en países latinoamericanos. Y lo están haciendo de manera un poco engañosa porque ellos dicen que estos centros de datos van a beneficiar a la comunidad científica, van a colocar ahí a ciertas personas, etcétera, pero en realidad estos centros de datos están llegando a nuestros países latinoamericanos porque en Estados Unidos o en Canadá o en Europa ya no los están permitiendo colocar. ¿Por qué? Porque consumen mucho de los recursos naturales, sobre todo de agua y de energía que se necesita para las poblaciones locales. Y la contaminación que dejan esos centros de datos también es increíble. Entonces, colocar un centro de datos que no te beneficia realmente como país en una zona que tiene mucho recurso natural como el agua, en realidad va a ser un problema muy grande, porque pues realmente van a ser centros de datos automatizados que no requieren más que el monitoreo a distancia y las personas que van a estar ahí simplemente van a ser espectadores. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Los centros de datos son enormes, requieren pequeñas centrales nucleares para operar y pues eso es algo que se tiene que reducir. Termino con esto, creo que ya es la hora. Entonces, nada más quisiera llegar a la parte de mis datos de contacto. Les agradezco mucho a todos por su atención. Si tienen interés en alguna de estas tecnologías,
A mí me interesa mucho desarrollar cómputo cuántico y las celdas de un transistor con un memristor para celdas de memoria, arreglos de memoria en 2 dimensiones. Se necesitan diseñadores para poder hacer algunos estudios ahí. Ya tenemos memristores que están operando muy bien. Algunos transistores también se pueden diseñar. Y bueno, pues con eso les agradezco su atención. Y si hay tiempo para preguntas, con mucho gusto. Y, por favor, alguna preguntita quisiera hacer. Doctor Molina, Sí, sí, hay mucho que preguntar, pero quisiera aprovechar un ratito antes que nos gane el tiempo. Eh, la tecnología que, que se está manejando, yo he estado en el INAOE haciendo un posgrado, y le preguntaba todo esto por ver cómo poder establecer nexos, por ejemplo, entre la Universidad de Ingeniería, donde soy profesor, y el INAOE, ¿no? En realidad, buscar mecanismos para que se pueda hacer algo de microelectrónica o nanoelectrónica. Entonces decía, por ejemplo, yo estuve en la parte de diseño y allí pues se estaba trabajando con 65, 40 nanómetros el diseño, ¿no? Pero ya ahora estamos en una tecnología de 2 nanómetros, 3 nanómetros, entonces eh, un poco que nos hace pensar en un país donde, como el Perú, ¿no? Donde estas cosas las vamos a desarrollar, necesitamos unas herramientas muy especiales para hacer todo el proceso de diseño, porque ¿sabe? Ya la precisión con que se puede hacer todas esas estructuras no es viable. Entonces, veo que el INAOE está siempre no perdiendo el paso y eso es bastante agradable. Saber, la pregunta es, en este escenario, a mí me encanta mucho el diseño analógico, ¿no? Pero en este escenario ya, y como en la última parte de su exposición, estamos viendo ya soluciones que están entrando a la computación cuántica cada vez más pequeña, ¿dónde se puede ubicar una preparación en circuitería? Y si la tecnología bipolar ya eso es muy bonita, pero sí ya es muy difícil de tenerla, ¿no? Dada digamos, preponderancia de los MOS, ¿no? En sus diversas formas de arquitectura. ok. Disculpe que me he extendido. Sí, sí, sí. Respondiendo puntualmente para la cuestión de los contactos, creo que es muy conveniente que puedan accesar a esta parte. Es la parte de vinculación en Internet. Sí ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, yo voy a estar ahí en la fecha de celebración, creo que ahora por septiembre, octubre, ahí Ah, de los ex, ok, perfecto. Entonces le recomiendo que pueda entrar a la parte de la oficina de vinculación del INAOE. Aquí va a tener usted los contactos, sobre todo, bueno, no está aquí, pero se lo puedo pasar. Si me escribe un correo, por favor, ya mis datos aquí están y le puedo pasar el correo de la persona encargada de hacer estos enlaces directamente entre instituciones académicas. INAOE tiene vinculación con diversos centros académicos de todo el mundo y ya sabemos cuál es el proceso a seguir. Entonces, ya es un camino muy fácil y la idea es definir bien de parte de Perú en su universidad o varias universidades. ¿Qué universidades, por cierto? de la UNI y San Marcos enseño. Son dos universidades. Sí, las dos Sí, nacionales importantes que hay ahora. entonces, de estas dos universidades sería importante que primero ustedes definan qué es lo que quisieran hacer con INAOE y presentarle esto a la persona responsable de la vinculación directa entre instituciones académicas, que le voy a mandar el contacto una vez que me mande ese correo, por favor. Aquí está mi dirección. Y entonces se pueda planear esto para que cuando ustedes vengan, si viene usted solamente o acompañado, ya puedan tener un primer acercamiento y un primer convenio inicial de colaboración. Hay muchas maneras de colaborar. Se puede colaborar entre investigadores para proyectos en particular, entre investigadores para enviar estudiantes de una universidad a la otra, con mecanismos de financiamiento, primero financiados por la universidad que envía al estudiante
con quizá algún complemento de la universidad que recibe el estudiante. También se puede plantear otras cosas como esta que yo tengo. Por ejemplo, desde el año pasado he estado muy interesado en hacer una red de colaboración entre varios países. Estamos aquí, España, México, Cuba, Venezuela, Ecuador, Argentina, Perú. Sería fabuloso que también estuviera presente. Puede también, digamos, ahí observar la información en este código QR. También puedo en ese correo mandarle la información. Lo que estamos haciendo aquí es integrar esfuerzos que hay en estos 6 países y en varios laboratorios de varias universidades, esfuerzos que hay para el desarrollo de inteligencia artificial enfocados en dispositivos ReRAM. Hay laboratorios de fabricación, caracterización, que los queremos complementar con laboratorios de diseño y los queremos complementar con laboratorios remotos para hacer la caracterización de estos dispositivos a distancia. Eh, Siempre estamos recibiendo nuevos miembros, pero que estén realmente comprometidos. La idea es que así como se utilizan redes neuronales para inteligencia artificial con diferentes variables, ahora estos países y sus laboratorios somos las variables que queremos conectarnos con las industrias y los gobiernos a partir de proyectos específicos. La idea es cómo podemos interconectarnos para avanzar en la investigación, desarrollo e innovación de dispositivos ReRAM, que son memory stores para inteligencia artificial. Entonces, sí, este es otro mecanismo, pero el inicial sí considero que tiene que ser a partir de la oficina de vinculación para que lo pueda hacer. Muy agradecido. ¿Todavía seguirá laborando el doctor Murphy allá? Sí, No. aquí sigue trabajando. Ah, qué bueno, es una persona, bueno, en realidad muy, muy grandes amigos, he trabajado con ellos, y no, tengo los gratos recuerdos del INAOE. Es un centro para los jóvenes que están, yo soy un asesor de los chicos, es un centro que realmente se investiga, ¿no? Porque acá están acostumbrados a ver un poco la universidad más dictando clases que investigando. Entonces uno está ahí todo el día, tranquilamente pensando en la investigación, y eso es algo que nos hace avanzar mucho. Sí, Sí, afortunadamente ese es el espíritu de este centro. A diferencia de una universidad pública o privada, nosotros somos un centro público de investigación. El gobierno nos financia las investigaciones, al menos de manera competitiva. Tenemos que competir por esos financiamientos, pero una vez que los tenemos, podemos dedicarnos y darle prioridad a esa investigación que queremos que se expanda y queremos que también impacte de manera no solamente local, sino también a nivel regional, y eso incluye Latinoamérica. Entonces, con mucho gusto podemos aquí discutir lo que se puede hacer. Lo más grave es que venga sin ninguna idea de qué es lo que se quiere hacer, porque eso sería, pues, desperdiciar una oportunidad ahí. no, aquí tenemos una cantidad de ideas que hay que aterrizarlas, pero hay que aterrizarlas un poco con la experiencia que tienen los profesores, y, ¿no? En el INAHOE tengo gratos recuerdos de muchos profesores, eh, profesor Trello, entre otros. Ah, sí, claro. Es nuestra idiosincrasia, es muy cercana entre México y Perú, y sinceramente uno se siente como en casa. Eh, Ah, pues, qué ya gusto escuchar eso. no, no, sí, sí, yo ya tengo muchos años en la docencia, ¿no? Y soy ya de una edad, pero sin embargo me gusta mucho la investigación. Yo fui a estudiar allá a los 60 años y me dieron una beca y estuve ahí con todos esos hermosos trabajos en una línea, ¿no? Y veo que cada vez ha ido avanzando. Yo regresé en 2015 y sigue avanzando, ¿no? Bastante, y siempre mantengo el contacto. Lo que quiero más bien es trasladarle a los jóvenes la idea de que muchas cosas que aquí nos parecen imposibles son viables mediante una red de colaboración, una red de trabajo que nos permita tener las herramientas que hoy también en día, si no se tienen esas herramientas a esos niveles de investigación, no se hacen muy, ya, digamos, atractivos para el joven, ¿no? Una Entonces, pregunta, en estas universidades que menciona, creo que me dijo Uni y San Marcos. sí, yo estoy en la Universidad Nacional de Ingeniería, que es la que está, ayer Sí. estuve Eh, organizada. Ahí, ¿cuál es el enfoque principal para la cuestión de electrónica en general? Que pues aquí vemos que yo me enfoco más a la parte de microelectrónica y dentro de la cadena de valor,
pues eso corresponde más a la parte de manufactura a partir de laboratorios académicos. Pero en el caso de Uni y San Marcos, ¿cuál es el enfoque de los estudiantes? A ver, fundamentalmente se busca hacer la parte aplicada, pero el tema es no estar comprando todo porque es simplemente un acopio de comprar a los, sino hacer una transferencia tecnológica. Entonces, por ejemplo, el tema de sensores, los MEMS, el tema de no trabajar en tecnologías muy pequeñas que de repente se nos hace muy complicado, pero sí conociendo los fundamentos de la teoría de semiconductores, los dispositivos electrónicos. Yo en realidad soy un enamorado de eso. Ya tengo 74 años y escribí un libro hace como 50, 40 años. Ahí. Sí, Este, pero mi pregunta es más enfocada. ¿Los estudiantes y los profesores enfocan los esfuerzos de desarrollo para diseño o algo de fabricación o algo ATP o integración ya con dispositivos comerciales? Fundamentalmente se orienta la preparación hacia el diseño, hacia, Diseño. hacia, digamos, esas bases, pero luego hay que hacer un salto cuando se tiene que hacer la aplicación, porque no hay el elemento, digamos, para poder investigar, ¿no? Lo que ya vienen con, usted sabe, las empresas que venden ya todo llave en mano, entonces no permite hacer una transferencia tecnológica. Entonces hay una discontinuidad entre lo que se le puede enseñar todos los fundamentos, esto que estuvo viendo, y luego se salta ya a aplicaciones que se hacen básicamente comprando pues a las grandes transnacionales, ¿no? Ok, sí, Eso es un poco la idea en general, tanto en la Uni como en San Marcos, en universidades sí, nacionales, ¿no? sí, sí. Mire, no sé si conozca este evento que es LAX, es el Summit Sí, en semiconductores para Latinoamérica y el Caribe. sí, sí, Este, sí, de hecho lo ajá, conozco, pero no he podido asistir. Estaba la semana pasada en Chile en el AXEI, que reúne a los países de Latinoamérica y el Caribe. Pero sí, o sea, estamos al tanto. El LAX, en esta oportunidad, se va a hacer, según veo, en Panamá, ¿no? va a ser en Panamá el 1 y 2 de octubre. Y la idea es que aquí puedan participar todos los que estamos interesados desde la parte de la industria, la academia y el gobierno para poder elaborar estrategias respecto a qué podemos hacer unidos algunos de los actores en Latinoamérica para poder avanzar en nuestros propios proyectos para semiconductores. Creo que es un esfuerzo muy importante. Eh, Me menciona usted que viene aquí al INAO, ¿en qué fechas? En la fecha en que se hace la celebración de los egresados, creo que ahí lo tengo en la Ah, invitación, que es en eso, noviembre, creo, eso es septiembre. en noviembre, sí, la segunda semana de noviembre. Yo ahí Entonces, a Lax de repente me doy un salto porque yo estoy muy interesado en buscar estos vínculos de conexión con, bueno, yo he disfrutado de esto, pero quisiera que los estudiantes, mis estudiantes, puedan ver esa apertura de poder proyectarse más en sus conocimientos a través de estos laboratorios que aquí no los tenemos. sí, sí, creo que hay muchas ideas, coincidimos en varias cosas que van a ser importantes para Latinoamérica. No sé si mejor esta plática la podemos reservar ya para más adelante, para darle chance también a los estudiantes si tienen alguna pregunta. Nada más le pediría que por favor me mande ese correo para poder mantener la comunicación y seguimos platicando. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Disculpen los Sí, jóvenes ahí, Alejandro, por haberme extendido ahí con los jóvenes. sí, si tienen alguna otra pregunta, es que también no sé si también ya la mesa redonda se canceló o si se va a hacer. Buenas, sí, doctor Joel. Bueno, Sí. antes una pregunta mientras voy preguntando si es que se van a unir, porque menos uno de los ponentes sí no podía. Pero a ver, le voy comentando. Mi pregunta era al respecto de el contexto de la actual relocalización de cadenas de suministro, ¿no? En Norteamérica, o sea, dado ese contexto, ¿cuáles son las oportunidades reales que se abren, ¿no? Para México y también Latinoamérica para pasar del ensamblaje a la fabricación y diseño propio de semiconductores? Sí,
Recientemente México ha estado otra vez en el foco de, de Latinoamérica. Déjame ver si tengo por aquí el mapita que les mostraba. Aquí. Este mapa en realidad ya es bastante viejo, es de hace muchos años. Algunas de estas industrias que ustedes ven aquí en las columnas de la izquierda y de la derecha ya no están, han cambiado. Muchas de ellas se movieron a sus países de origen o se movieron a China sobre todo, pero con la cuestión de esos conflictos geopolíticos de China tratando de invadir Taiwán para apoderarse de su, pues más allá del país, también de su tecnología avanzada con TSMC, ha provocado que ya muchas de esas compañías hayan regresado a varios países, incluyendo México. México en el norte del país se ha destacado porque ha recibido empresas, y esto me refiero hace apenas 2, 3 años, empresas del calibre de Qualcomm para diseño de tarjetas para alta frecuencia, Skyworks también, Infineon también está por aquí, y otras más. Tesla tenía la intención de estar en Nuevo León, pero ya no está. Sin embargo, hay una serie de industrias en esta parte del país y que ha estado interactuando con la academia local. Por ejemplo, una de las empresas más importantes para semiconductores en Europa, que se conoce como Infineon, ella ha donado una máquina que es capaz de realizar empaquetados para circuitos integrados estándar. Y esa es una máquina que puede detonar el desarrollo local de los empaquetados para esta parte del país, en el norte del país. Entonces, eso responde a la interrogante de si México puede tener oportunidad. Sí la tiene, la está teniendo y la está aprovechando. Yo creo que no ha dejado de explotar su cercanía con Estados Unidos. Cualquier cosa que se fabrique en esta zona del norte, en frontera, pues también está protegida por los tratados de libre comercio, con mayores ventajas para ambos países. Y la logística de enviar los productos terminados de aquí a Estados Unidos, pues es realmente de unas pocas horas. Entonces sí, la oportunidad ahí está. Y esa oportunidad yo creo que se extiende si podemos diversificar varias de las cosas que se pueden hacer en otros lados del mundo y sobre todo de esta parte de Latinoamérica, teniendo los grupos, por ejemplo, grupos de diseño, grupos de ATP, grupos de manufactura, que pueden estar haciendo cosas aparte. Entonces, yo creo que ahí hay oportunidad para todos, pero hay que tener la propuesta bien planteada. Aquí veo una pregunta de Wilmer. En el desarrollo de nuevos semiconductores en México, se están explotando materiales alternativos al silicio para aplicaciones de alta potencia o alta frecuencia. Sí se están explotando materiales alternativos al silicio, en este caso para aplicaciones de bajo consumo de potencia. Se están explotando materiales alternativos al dióxido de silicio, que son los materiales con alta constante eléctrica. Uno de ellos es el óxido de hafnio. El óxido de hafnio lo explotamos aquí como un material de mucha calidad para la compuerta de los transistores. Otro que se está explotando es el óxido de aluminio para poder realizar estas estructuras de cómputo cuántico con unos capacitores que requieren un óxido muy delgadito. Alta frecuencia también. Para alta frecuencia, la idea es explotar algunas estructuras resonantes como las que les mostré, en donde tenemos un capacitor con 3 óxidos, y la idea es que esos óxidos sean muy, muy delgaditos. De hecho, lo tengo por aquí. Déjenme cierro esto. Me voy a ir acá. Son estos 3 óxidos. Estos 3 óxidos apilados con estos espesores tan delgados permiten generar un fenómeno resonante de tunelamiento de carga que opera a frecuencias muy cercanas a 1 THz, y eso es algo que se tiene que explotar. El fenómeno ya lo conocemos, sabemos que está presente, pero para alta potencia en sí, como nitruro de galio, eso no lo hemos realizado. Esa es una ventana de oportunidad también muy grande, porque es posible fabricar, por ejemplo, diodos metal semiconductor o diodos de unión PN con semiconductores como el nitruro de galio de alta potencia,
que permite generar aplicaciones muy importantes y con mucha confiabilidad. Eso es algo que podría ser probado de manera sencilla en los laboratorios. Ya tenemos la mayoría de los equipos para poder hacer desde el diseño de la mascarilla, su fabricación, la transferencia de los patrones, los procesos de grabado, etcétera, para tener dispositivos que realmente estén involucrando alta potencia. Nitruro de galio es uno de los más importantes, carburo de silicio también es importante, eh, eh, boro nitruro hexagonal también es importante y sabemos que es posible hacerlo. Y en alta frecuencia, en muy, muy altas frecuencias, ahí sí no hay realmente, todavía no se ha identificado cuáles serían los materiales que se pudieran hacer ahí. Sabemos que hay estructuras resonantes que lo pueden hacer y sabemos que es posible explotar algunos fenómenos físicos de materiales en nanoescala para obtener esa alta frecuencia, pero pues la idea es hacer materiales con dispositivos en dimensiones más convencionales. En nanoescala es muy complicado, hay una variación muy grande después del proceso fotolitográfico y lo ideal es que sean materiales más grandes, al menos diodos resonantes que permiten generar tunelamiento por un tuneleo resonante en estructuras como esta que están apiladas, eso sí se puede hacer, pero pues sí necesitamos la gente para hacerlo. Espero que eso responda a la pregunta. No sé si hay alguien más. En el chat creo que hay otra pregunta. Sí, aquí la veo. Dice, desde su experiencia en el área de semiconductores y como investigador, ¿qué líneas o temáticas de investigación considera más prometedoras para que estudiantes o recién egresados desarrollen artículos científicos, ya sea de investigación o de revisión? Eh, Eso depende de las herramientas que tenemos disponibles a nuestro alcance. Si estamos, por ejemplo, en alguna de estas universidades, Uni o San Marcos, no tengo el gusto de conocerlas. Ojalá en alguna oportunidad haya chance de ir con ustedes y conocer sus laboratorios y darles una respuesta más acertada a esto. Pero creo que pueden ustedes considerar cuál es la infraestructura que tienen para poder hacer investigación y que no necesariamente requiere los laboratorios más novedosos. De hecho, para cuestiones de diseño, si tienen alguna licencia de diseño o inclusive programas de diseño de circuitos integrados que son libres y una buena conexión a Internet como la que estamos usando ahorita, sin ningún problema pueden ustedes empezar a hacer cosas importantes. Les voy a enseñar un ejemplo muy bonito de algo que se reportó hace unos años. Déjenme ver, lo tengo por aquí. Ah, por ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver. Este es un artículo que se publicó hace 2 años. Utilizan un solo transistor estándar y es posible, por medio de cierta polarización y operación bajo ciertas condiciones de polarización, operar a ese transistor estándar para comportamiento sináptico neuronal, es decir, que sea un transistor que tenga diversos estados de operación. Y esto se publicó en la revista Nature, que es una de las más importantes en el mundo. Esto se publicó, pues, abril 2025, el año pasado. Lo que les mostraba de las redes neuronales, algunas curvas de operación de ese transistor, eh, algunas arquitecturas para poder hacer a los transistores cada vez más sencillas. Antes se tenían que utilizar redes muy complejas de transistores. Ahora, pues con dispositivos individuales como estos membristores es posible hacer algunas cosas, pero si se tiene un solo transistor en una sola configuración, es posible hacer más cosas. Por ejemplo, esto. Y esto pues no es otra cosa más que estar operando a este transistor con un potencial adicional en el bulk. Y esto se sabe. O sea, la idea es que tú polarizas al transistor con el potencial en bulk y vas a desplazar el voltaje de encendido de ese transistor.
Pero aquí fueron un poquito más allá. Aquí fueron a identificar zonas en donde es posible tener estados lógicos que lo diferencian de un estado de apagado a un estado de encendido. Y pues hacen más cosas, hacen más análisis y ya lo están aplicando para modular la resistencia de cierta zona del transistor en función de los pulsos que se están sometiendo ahí para poder decir que ya tienen diferentes estados de resistencia en el transistor que está polarizado así. Estos múltiples estados también están aquí para dos fenómenos de redes neuronales, que es la potenciación y la depresión, que espero que pues, si están interesados que sepan de qué se trata. Estos estados de potenciación y de depresión son muy importantes para poder hacer varias cosas y esto pues se hace con un solo transistor. Entonces, realmente explotando ese tipo de dispositivos sencillos, interconectándolos con otros más, pues se pueden hacer muchísimas cosas en realidad. Entonces, si la pregunta es, ¿qué se puede investigar? Primero hay que saber cuál es la infraestructura que tienen y también hay que saber cuáles son las fortalezas de la universidad con su planta académica, con sus asesores, con sus bibliotecas, con su interés, que es lo principal, para poder decir, yo quiero investigar esto y quiero irme a más detalle y pues la idea es que ahí el cerebro humano y la imaginación no tiene límites, entonces no tengan miedo de ponerse a investigar. Los materiales no son tan complicados, al menos no en escalas grandes. Y los dispositivos electrónicos ya están ahí. Podemos comprar transistores tan baratos como $1 e interconectarlos en configuraciones específicas como pares diferenciales, seguidores de corriente, etcétera. Y no necesitamos ni diseñarlos ni fabricarlos, mucho menos fabricarlos, pero sí probarlos. O podemos hacer un diseño para cierto nodo tecnológico, que ya hay varios esfuerzos ahí para hacer diseño que puede ser fabricado de manera gratuita para estudiantes, esperar el diseño en algunos meses y probarlo con algún sensor y hacer aplicaciones para Internet de las cosas, por ejemplo. Entonces, realmente no hay límites. Si la pregunta va desde el sentido de qué líneas de investigación se consideran más prometedoras para de aquí a 10, 15, 20 años, yo diría que hay que analizar la tendencia de la electrónica y la tendencia es que las cosas se van haciendo cada vez más pequeñas y eso va aumentando el rango de frecuencias permitidas, pero también va aumentando el consumo de potencia por las corrientes de fuga. Ya hay un compromiso ahí. Entonces, diseños de circuitos integrados que sean de muy bajo consumo de potencia y de muy bajo consumo de área y que sean muy rápidos, eso creo que es una línea importante para muchas aplicaciones y que creo que la pueden seguir de manera más profesional con sus profesores. Espero haber contestado. Sí, muchas gracias por sus respuestas, la verdad, doctor Joel. Más bien comentarle que sí, no, unos inconvenientes se va a tener que cancelar la mesa redonda, pero digamos, ya que aún tenemos su conexión aún, tal vez si pudiera hacerle una o dos preguntas un poco general, ¿no? Sí, Antes claro, de adelante. terminar. Bueno, primero es la parte de, en la investigación académica, mayormente se simulan y diseñan nanoestructuras y materiales 2D, ¿no? Con propiedades prometedoras. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los principales cuellos de botella al intentar llevar estos modelos teóricos a la escala de fabricación real, digamos en un cuarto limpio y en una línea de producción de semiconductores, ¿no? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque los cuellos de botella que se han identificado para los materiales novedosos siempre ha sido la confiabilidad. Es decir, cuando estos materiales a dimensiones más pequeñas se tienen que integrar en procesos modernos, ya la variabilidad de la operación de un transistor individual o de miles de millones de transistores en un circuito ya empieza a aumentar. Y esa variabilidad impacta en los requerimientos y las especificaciones finales del chip que se va a fabricar. Entonces, ahí sí es importante
considerar que eh, para el uso de Process Design Kits, de PDKs, que estén involucrando transistores realmente muy pequeñitos, para los diseñadores va a ser importante retomar el análisis de PVT, que es Power Voltage Temperature. Entonces, PVT, análisis de PVT para arquitecturas que utilizan materiales nuevos y con dimensiones muy pequeñitas, va a ser algo que sí o sí se va a tener que hacer. Entonces, ese va a ser un cuello de botella porque sí va a tomarle más tiempo al diseñador poder asegurar que su diseño no va a fallar. Y por el otro lado está el consumo de potencia, y también ese consumo de potencia que se va a aumentar cada vez más va a impactar en el desgaste térmico. Los chips que operen a mayores frecuencias con los menores dimensiones van a estar calentándose cada vez más y más rápido. Entonces, ahí el diseñador también va a tener que considerar, y eso forma parte de PVT, variaciones en el voltaje de umbral, variaciones en transconductancia y variaciones en movilidad y en otros parámetros más que pues le van a impactar a su diseño. Los tiene que considerar. Y finalmente consideraría que los retardos RC también van a impactar. Pues hace ratito les mostraba circuitos que van a tener ya muchas capas de metal. Este circuito que tengo por aquí, eh, por ejemplo, no utiliza más de 20 niveles de metal, pero para algunas arquitecturas de memoria, que es otro tema, ahí son muchísimos niveles de metal, son muchísimas interconexiones y ahí va a haber retardos. Y ese es un cuello de botella enorme, porque si bien los transistores pueden operar a decenas o quizás cientos de gigahertz en la parte front-end offline, conforme esa señal se tiene que distribuir por medio de estas interconexiones hasta la parte de los bloques de memoria, pues ya ahí se perdió la velocidad de los transistores y tiene que haber compensación e integridad de señal, estudios de integridad de señal a altas frecuencias. Ese también va a ser un cuello de botella importante que habrá que atacar. Entonces, allá hay varias cosas. Por un lado, confiabilidad. Por el otro lado, incremento en la temperatura del circuito, integridad de señal, retardos, y quizá haya otro más cuando se quiere uno ir a un diseño con el menor nodo tecnológico. No es necesario irse a un menor nodo tecnológico si se quiere hacer el diseño de algo que procese de manera simple una señal. Aquí yo creo que la filosofía es, yo quiero hacer un procesamiento sencillo. Primero tengo que diseñar mi algoritmo en mi libreta, en mi programa, tengo que entender qué quiero hacer, qué le quiero hacer a una señal eléctrica, la quiero amplificar, la quiero restar, la quiero acondicionar, le quiero hacer algo particular, y a partir de ahí entender que no necesariamente los nodos tecnológicos más avanzados son los mejores, porque nos vamos a meter en más problemas. Yo creo que entre menor número de transistores y con un nodo tecnológico moderado, puede ser más que suficiente para explotar aún más la capacidad de innovación en diseño para estas tareas. Espero que pueda contestar eso. Sí, muchas gracias. Ha sido completa la respuesta y sí, tiene mucha razón en sus eh, respecto a las razones, ¿no? Ahora la segunda pregunta, para ir acabando esta parte, es para, digamos, los estudiantes e investigadores jóvenes, digamos, tanto de la UNI San Marcos u otra universidad, y la región que desean especializarse, digamos, en microelectrónica, ¿qué habilidades considera clave desarrollar, ¿no? Hoy, el modelado físico, simulación teórica o el dominio de los procesos prácticos de fabricación y prueba? Ok, esa pregunta es más para la parte de manufactura si la vemos dentro de la cadena de valor de la industria de semiconductores, ¿cierto? Sí, Ok, en la parte de la manufactura, sí es importantísimo entender los conceptos de la física de estado sólido. Para estudiantes de licenciatura, entender qué es una red cristalina, entender eh, por qué estos, por qué estos materiales
tienen estos valores de conductividad o resistividad? ¿Por qué el silicio, el germanio van a tener anchos de banda prohibido? Eh, ¿Por qué es posible explotar las propiedades de materiales cristalinos como ese silicio, como ese arsenuro de galio, fosfuro de galio, etcétera, nitruro de galio? Entender que en la interfase puede uno tener materiales cristalinos con materiales amorfos o policristalinos y eso también va a tener defectos. Eso es muy importante y tiene que ver no solo con la física de estado sólido, tiene también que ver con la ciencia de materiales y muchas de estos conceptos ahora, en estos años, ya son muy bien apoyados por herramientas de CAD, de simulación. Se pueden simular desde estructuras atómicas como esta. De hecho, uno de mis estudiantes de licenciatura está trabajando con una herramienta que se llama Quantum Espresso. Esta es una herramienta que les recomiendo muchísimo a los estudiantes porque la pueden también explotar. Es una herramienta que permite simular básicamente el acomodo de átomo con átomo en materiales que pueden ser cristalinos, amorfos o policristalinos y empezar a hacer este modelado atómico donde muchas cuestiones de electrónica cuántica van a estar impactando. Aquí hay un nicho de oportunidad enorme porque si uno conecta la física del estado sólido tradicional con la mecánica cuántica y con la ciencia de materiales y procesos de fabricación, aunque no tenga oportunidad todavía de entrar a un cuarto limpio, créanme que van a tener las herramientas muy poderosas para que puedan ustedes desarrollar alguna investigación en laboratorios de primer mundo. Entonces, creo que por ahí va la cosa. La tendencia es que las cosas se están haciendo más pequeñitas y entonces hay que empezar a simular los materiales a nivel de átomos. Y esta herramienta es abierta, es de tipo open source. Fue desarrollada por investigadores del MIT, de Princeton, etcétera. Se conoce bastante bien, es muy buena para hacer muchas cosas. Y si también hay un estudiante que tenga muy buenas bases de física del estado sólido y que esté interesado en usar esta herramienta para algunas cuestiones de cómputo cuántico que yo tengo por aquí, pues es más que bienvenido. A mí lo que me interesa es desarrollar esa estructura del qubit, que básicamente es, déjenme, me voy para allá. Está por aquí. Ajá, aquí. Aquí. El qubit se compone de esta unión de dos metales. Esto fue hace 20 años, 2006. Es un aluminio superconductor con otro aluminio superconductor. Y esta interfase aquí, esta eh, interposición, este traslape de las dos capas de aluminio es en una región muy pequeñita de unos pocos nanómetros por lado y en medio hay un óxido muy delgadito. Esa es una barrera aislante. Estos metales son superconductores y cuando esto se enfría a superconductividad, aquí ocurre un tunelamiento de electrones apareados en forma de pares de Cooper en ambas direcciones. Esta es una corriente de tunelamiento muy particular de esta estructura. Y a mí lo que me interesa es saber cómo el acomodo de los átomos de aluminio en la parte de arriba y en la parte de abajo impacta a este tunelamiento de pares de Cooper de tal forma que esta herramienta lo va a poder predecir. Entonces, si hay alguien interesado en ese tema, por favor, de verdad, avíseme, mándeme un correo, ahí están mis datos. Sí me gustaría mucho trabajarlo de manera virtual, es decir, no tienen que venir a México, si en alguna oportunidad tienen el chance de venir, con gusto lo recibimos, pero sin ningún problema se puede trabajar virtualmente para poder avanzar en ese sentido. Ya tengo un programa desarrollado para eso. Espero no haberme extendido, pero la idea fue, sí hay que trabajar al menos cuatro áreas: física del estado sólido, mecánica cuántica, ciencia de materiales, procesos de fabricación y tecnología de dispositivos electrónicos. Era la quinta parte que me faltaba. Sí, no se preocupe. Más bien ha sido muy gratificante y prolífera la ponencia, más las
preguntas contestadas. Realmente le agradezco demasiado al doctor Joel. Y como dijo también el profesor, sí, sí sería bueno poder mm, tener alguna conexión con el instituto. Igualmente yo voy a tratar ahí con el profesor a ver si se puede hacer la vinculación y también poder mandar el correo. De alguna manera poder tratar de trabajar juntos, tener algún tipo de reunión, sería bueno. Y agradezco también a los asistentes por aún estar aquí presentes, seguir nutriéndose, porque para eso están estas charlas que se han hecho, para que puedan ir investigando, puedan ir divulgando más, también a través de papers, siempre es bueno estar hojeando, ¿no? Realmente lo agradezco y sin más que decir también me despido también. También bueno, no sé si tiene algunas últimas palabras que decir, doctor. Sí, pues de verdad les deseo eh, el mejor de los éxitos en cualquier etapa en la que se encuentren dentro de sus universidades, no solamente a los estudiantes, también a los profesores si están presentes. Les diría que puedan apoyar a sus estudiantes de la mejor manera. Créanme que la electrónica en general, no solamente manufactura o diseño o ATP, la electrónica en general es un campo de estudio muy rápido, muy dinámico. Todo el tiempo se está innovando, se están presentando cosas nuevas y pareciera que en Latinoamérica no tenemos oportunidad de involucrarnos. Yo les decía hace poquito que en ese mapa, en esa cadena de valor de los semiconductores, no aparece ningún país latinoamericano y sin embargo, muchos países latinoamericanos estamos involucrados en ello. Yo creo que Perú no es la excepción, creo que tenemos todo para poder colaborar y trabajar juntos para tener un objetivo común. Lo más difícil es primero definir ese objetivo común, qué queremos hacer, porque si entramos sin idea de lo que queremos hacer, solamente vamos a perder tiempo dando vueltas alrededor y nos podemos mover mucho, pero ese es un movimiento que no lleva a ninguna dirección, es como el movimiento browniano, se mueve mucho pero no va a ningún lado. Yo creo que aunque fuera poco a poco, hay que movernos hacia un objetivo particular, hay que identificar qué es lo que queremos hacer, hay que saber también qué es lo que nos gusta hacer, a lo mejor unos nos gusta más estar frente a la computadora para hacer diseño, otros queremos entrar a los laboratorios, otros queremos hacer análisis teórico, todo está bien siempre y cuando uno encuentre la pasión y las ganas de seguir haciéndolo por, pues, idealmente todo lo que resta de nuestras vidas. Entonces, no se desanimen, créanme que tienen muchos aliados y posibles colaboradores, no solo en México, estoy seguro que en varias partes del mundo, y al menos acá, pues también tienen una casa que los espera recibir muy pronto en algún momento. Muchas gracias, estimado profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Molina. Le envié el correo ya. Ojalá que haya llegado, no esté equivocado el, el enlace y estaremos comunicados constantemente para poder intercambiar estos puntos muy importantes. Muchas gracias por la conferencia y a todos los jóvenes del CAS. Una vez más, mis felicitaciones para seguir adelante haciendo más de este tipo de reuniones que nos permita aperturar un poco más el espectro del conocimiento. Muchas gracias, profesor Joel, y Sí, muchas gracias. no me llegó el correo, pero aquí lo anoté en el chat por cualquier cosa, Ay, entonces ya está ahí. Y al contrario, les agradezco mucho a ustedes por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo desde México. Hasta luego. Hasta luego. Nos Chao. vemos. Buenas noches. Buenas noches.